Buenas tardes a todos. Agradecerles que estén aquí presentes una tarde más en estas jornadas sobre la mujer de Cordobesa de ayer y hoy, que parece ser que está teniendo muy buena acogida. Y lo segundo, por supuesto, es agradecer a mi amiga, sobre todo, y compañera de la Academia, Maribel, un amigo desde los años 70, que fue cuando nos conocimos, pues agradecerle en nombre de Marisol, si te parece, Marisol, y mío, pues esas palabras que están dirigidas con el corazón, porque la amistad que tenemos es entrañable y que agradezco yo también de todo corazón esas bonitas palabras que nos has dedicado a los dos. No somos merecedoras de ellas, pero muchas gracias. Vamos a comenzar la conferencia que lleva por título La Inquisición y la mujer cordobesa, Leonor Rodríguez, La Camacha de Montilla. Bien, hablar de la Camacha, hablar de Leonor Rodríguez, es de una mujer que vive en el siglo XVI y en la que confluyen tres factores. Por un lado, una institución, la Inquisición. Por otro lado, el concepto, de mujer cordobesa. Y por otro lado, el elemento mágico, la brujería y la hechicería. Esos tres factores van a incidir en una persona, Leonor Rodríguez La Camacha de Montilla, pero no es solamente en ella, hay muchas mujeres. Hay que conocer que en esta época Montilla era un núcleo fuerte de hechicería, pero habría que preguntarse, ¿por qué Leonor Rodríguez La Camacha de Montilla ha llegado hasta nosotros y no ha llegado a otras? Y ahí interviene la segunda parte de la conferencia. Interviene porque es un personaje histórico, en primer lugar, un personaje que luego lo coge la literatura y que la literatura lo convierte en leyenda. Y esas tres cosas, historia, literatura y leyenda, es decir, personaje histórico, personaje literario y personaje legendario, le dan lo que yo llamo la inmortalidad histórica. Ese va a ser el planteamiento de mi conferencia. Veremos lo que es la Inquisición, veremos el concepto de mujer que hay en esa Edad Media, veremos cómo es ese elemento mágico, hablaremos de los elementos históricos de Leonor Rodríguez, de los elementos literarios, de la leyenda y de esa inmortalidad. Intentaremos quitar, a mí me gusta desmitificar muchas cosas, intentaremos quitar lo que tiene de mito, intentaremos presentarla como una mujer, sencillamente, una mujer de su época, pero que no en su época tenía una serie de actitudes propias de hoy. Ya veremos cómo era una mujer emprendedora y eso en aquel momento no se podía consentir. Hoy sí, hoy no hubiera tenido ningún problema, ni hubiera sido acusada de hechicería, ni hubiera sido acusada de nada. En fin, ese es mi planteamiento de la conferencia. Espero que nos dé tiempo, tendré que ir rápido, pero luego, como se va a publicar, estará dentro de ello. Si hablamos de la Inquisición, hoy día, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Pues inmediatamente se nos vienen los quemaderos o los humilladeros, inmediatamente se nos viene el auto de fe, en la borriquita, subida, se nos viene algo más morboso como son las torturas, y ya desde el punto de vista turístico también se nos vienen los museos que hay hoy día en todas las ciudades sobre la Inquisición y sobre sus aparatos torturadores. Eso es lo que hoy día tenemos en la imagen que todos tenemos. Pero claro está, si queremos conocer algo de la Inquisición, habría que meterse, como yo digo, en la época medieval, que es cuando se crea esta institución. Entonces, si nos metiéramos en esa época e intentáramos comprender la filosofía de esa época, lo que se estilaba, la forma de pensar, la forma de vivir, podemos acercarnos un poco a lo que fue la Inquisición y evitar, en cierto modo, parte tiene razón, pero también hay que evitar esa leyenda negra tan oscura que han hecho de la Inquisición. Vamos a intentar tratar de ver de una manera objetiva, yo no creo en la objetividad, pero en fin, de una manera objetiva, lo que fue la Inquisición. Para ello, ¿qué tenemos que saber? En primer lugar, lo que es el término Inquisición, lo que significa. En segundo lugar, que la Inquisición es una institución medieval que tiene dos tipos, o dos facetas, la episcopal y la pontificia, y que luego hay muchos tipos más de Inquisición y nos centraremos en la Inquisición española. Y por último, el procedimiento inquisitorial. Por supuesto, pasaré muy por encima de esto y será todo reflejado después en el libro cuando esté. Bien, primero sería
¿Qué entendemos por Inquisición? Por supuesto, en esto hay que entender dos cosas, o bien Inquisición como palabra simplemente, que es la acción del verbo inquirir, del latín, y que se refiere sencillamente a indagar, examinar o averiguar cuidadosamente algo. Pero si lo hacemos con mayúscula, ¿qué se entiende por Inquisición con mayúscula? Pues ahí ya sí, la palabra escrita con mayúscula hace referencia, por supuesto, al tribunal eclesiástico, es decir, al conjunto de instituciones y prácticas que buscaban acabar con todo aquello que resultara opuesto a la religión católica. Esta palabra está, por supuesto, asociada a la persecución de la herejía que realizó la Iglesia católica desde la antigüedad. Ya tenemos la definición desde el punto de vista simplemente etimológico y desde el punto de vista institucional. La segunda cosa que queremos saber es el escudo. Por curiosidad, ¿cuál es el escudo de la Inquisición? El logo, que diríamos hoy día. Pues ahí lo tenemos, en una cruz que tiene a los lados, como estamos viendo, una espada y un ramo de olivo. La espada simboliza el trato a los herejes y la rama de olivo significa la reconciliación de los arrepentidos. Y luego tiene una leyenda alrededor de ese escudo que dice Subge Domine, perdón por mi latín, e judica causam tuam, del Salmo 73. ¿Qué significa? Pues significa álzate, oh Dios, a defender tu causa. Salmo 73. Ya tenemos lo primero que tenemos que ver. Ahora vamos a ver cuándo surge la Inquisición. La Inquisición es una institución medieval. Esa Inquisición medieval puede ser, como hemos dicho, episcopal o puede ser pontificia. Vamos a hablar de ella. Si en los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión, cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión estatal, en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. Sin embargo, las respuestas de forma organizada a la herejía se producen en la época medieval, concretamente en el siglo XII, en el sur de Francia, con motivo de la doctrina albigense, contraria a la Iglesia católica. El Papa Lucio III estableció la Inquisición episcopal como primera fórmula, ahí está, como primera fórmula de la Inquisición medieval en 1184 mediante la bula Ad Abolenda como un instrumento para acabar con la herejía cátara. En esta bula se exigía a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. Con ello se pretendía evitar, fíjense ustedes, abusos cometidos por el poder civil. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así, como hemos dicho, porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, el Papa Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia, el segundo tipo de Inquisición, o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la bula Ab Extirpanda. En esa bula autorizaba el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Las penas entonces eran variables, si bien los que se negaban a jurar, llamados herejes relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la muerte. La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y el norte de Italia. Ahí tenemos los dos modelos de Inquisición medieval. Pero luego hay otra Inquisición, está la Inquisición española, la romana, pues vamos a centrarnos en la española, que es la que a nosotros nos interesa. De la española, ¿qué tenemos que decir? Pues la crean los Reyes Católicos en 1474 por la bula del Papa Sixto IV Exigis Inserei Devotionis, con la finalidad de combatir la práctica judaizante de los judeoconversos de Sevilla, es decir, para preservar en una palabra la ortodoxia católica de su territorio. Esta, a diferencia, la diferencia fundamental con respecto a la Inquisición medieval es que va a depender no del Papa, sino va a depender de la monarquía, de los Reyes Católicos. Se va a implantar en todos los territorios españoles y en las colonias americanas. Y, como depende directamente de la monarquía, aquí ya viene un mal uso de esa Inquisición, porque la monarquía la utilizará no como para contener la herejía, sino sencillamente como instrumento de poder. Y ahí es donde comenzarán los abusos. Y, por último, duró más de 3 siglos y fue abolida en el año 1834 durante el reinado de Isabel II. Bien, pues ya visto esto, pues vamos a dar otro paso. Como ven ustedes, estoy dando pasos pequeñitos, esto en el trabajo ya se profundizará más, al procedimiento inquisitorial. Hay que decir que antes de la Inquisición lo que se empleaba era un proceso, se llamaba, me voy a meter un poco en terreno legislativo, aquí está don Rafael, me echará la bronca seguramente, se interesaba, lo que había era el proceso acusatorio. ¿En qué se diferencia el proceso acusatorio del proceso inquisitorial?
Pues en el proceso acusatorio, el juez decidía si la parte que acusaba había aportado las pruebas suficientes para demostrar lo que afirmaba. Pero el proceso inquisitorial no ocurría eso. En el proceso inquisitorial, el juez podía actuar de oficio sin necesidad de que un acusador iniciase la acción judicial, o bien por denuncias que recibía, sin que el que la hacía corriera ningún riesgo de ser condenado si lo que decía se demostraba falso. Está claro, la diferencia. Entonces está claro que esa diferencia entre proceso inquisitorial y proceso acusatorio estaba en el papel de juez, que deja de esta manera de una parte inactiva del proceso, ya es quien toma las declaraciones, interroga a los testigos y al acusado y finalmente emite el veredicto. Esa es la diferencia entre acusatorio y inquisitorial. Hay que decir también que la Inquisición no funcionó de una manera arbitraria, sino que funcionó siempre conforme al derecho canónico y sus procedimientos se explicitaban en las llamadas instrucciones que fueron elaboradas por los inquisidores generales Torquemada, Deza y Valdés. También hay que distinguir varios tipos de procesos inquisitoriales. Uno el general y otro el especial. El general o inquisitio generali se llevaba a cabo por el obispo, el inquisidor o por ambas partes y tenía carácter informativo y preparatorio. Tenía lugar cuando circulaban rumores de herejía, cuando el obispo visitaba su diócesis o cuando un nuevo inquisidor tomaba posesión del cargo. Consistía en la lectura de un edicto de gracia, tras el cual, y en un periodo de 30 o 40 días, quienes estuviesen implicados en actos de herejía podían entregarse y, sin tener que pagar más que una limosna, podían librarse de penas mayores. A partir del siglo XVI, el edicto de gracia fue sustituido por el edicto de fe, que era una invitación a la denuncia, bajo pena de excomunión, o a la confesión, bajo promesa de trato misericordioso, y la denuncia era siempre secreta. La Inquisición general podía preceder a la Inquisición especial. Y luego, la segunda, la Inquisición especial, se dirigía a un caso concreto, o a un conjunto concreto de casos, como fue el caso de Montilla. Podía tener lugar a partir de un proceso general o bien sin que éste le precediera. Se dividía en dos partes, la inquisitiva o de instrucción y la judicial o probatoria. En la primera, el juez instructor investiga, es decir, tras recibir una denuncia, a motu propio, busca pruebas y reúne testigos, todo en secreto. En la segunda, en la probatoria, ya con el acusado bajo arresto, se confrontan testimonios y se procede a los diversos interrogatorios con vista a emitir sentencia. Aquí es donde vienen ya las fases, que son las siguientes: la inicial o de instrucción, que es la que hemos dicho, luego viene la judicial, que comenzaba con el permiso correspondiente para el arresto, lo están viendo ustedes en la diapositiva, y a continuación viene el examen simple o interrogatorio, después viene el aislamiento indefinido, posteriormente viene el riguroso examen o interrogatorio ya bajo tortura, que se llama, luego viene la acusación, y en función de la acusación, pues hay ya posible estado en que se queda el acusado. Después viene la relajación o la entrega al Poder Civil para la ejecución pública de la pena impuesta y, por tanto, el correspondiente auto de fe. Esas son las fases que se siguen en los procedimientos inquisitoriales. Pues bien, esto es lo mínimo que he querido decirle a ustedes para que se hagan una idea de la institución de la Inquisición. Pasamos ahora al segundo factor, la mujer. La mujer la vamos a tratar en tres momentos: la mujer a fines de la época medieval y principios de la modernidad, la mujer y la Inquisición, y la mujer cordobesa y la Inquisición. Comenzamos con el primero, la mujer medieval y del Renacimiento. La alta consideración y el trato privilegiado reconocido a la mujer en el área mediterránea han estado siempre vinculados a la función procreadora. Por lo demás, en la antigüedad judía, clásica y cristiana, la mujer está en todo momento y lugar discriminada y marginada. Tan solo algunas mujeres constituyen la excepción y aparecen como arquetipos. Cuando llega el cristianismo, crea la dualidad Eva-María. Frente al arquetipo de mujer como instrumento del diablo, Eva, que debe estar dependiendo del hombre, sale de la costilla de Adán, y cuya tarea se reduce al ámbito del matrimonio y la vida familiar, surge la imagen femenina de mujer santa y venerable para contraponerla a la virtuosa matrona romana, la Virgen. Con ello, la mujer tiene, pues, posibilidad de redimir su propia debilidad e inferioridad, liberándose al mismo tiempo de su habitual estado de sumisión respecto al hombre, consagrando su propia vida a la virginidad. El convento fue para muchas mujeres la posibilidad de recibir una educación y de alcanzar un sentido de la responsabilidad y de independencia impensable en los siglos medievales. De su obra, pues salen también muchas veces
sus pensamientos. Hay hoy una teoría en el estudio del concepto de la mujer en la edad medieval que dice que a la mujer habría que estudiarla más que por la vida que hace, por su obra, porque ahí es donde la mujer tiene plena libertad para escribir lo que piensa. Entonces hay hoy una corriente que está estudiando pues las pocas obras que nos están llegando, generalmente muchas de conventos, de mujeres en los conventos, en donde la mujer se siente más libre para expresar lo que ella piensa. Pues, dice, en función de todo eso, para algunos autores la Edad Media fue la primera época histórica en la que la mujer alcanzara un cierto grado de emancipación, entre comillas, un cierto grado de emancipación social y cultural frente a la opinión de los que ven en la Edad Media la época histórica en la que la mujer estuvo más humillada y oprimida y en la cual el machismo y misoginia se conjugaron con más éxito. Por supuesto, pasó leve, esto no podemos traerlo a hoy, estoy hablando de la mentalidad de aquel entonces. Bien, ahí tenemos entonces en la época medieval la figura del convento y luego otras mujeres también que de alguna manera estaban más desconocidas. Bien, la época del Renacimiento, pasamos ahora a la época del Renacimiento, mantiene la estructura familiar como base del entramado social que tenía una tradición de tantos siglos. No se innova nada, solamente algunas mujeres alcanzan un poquito más de libertad, pero en la cumbre social. Fuera de eso no quedaba nada. Las cuales solamente diferencia entre mujeres casadas y mujeres solteras. ¿Cuál era la perfección de la mujer casada? Pues tenía que ser complaciente con el marido, siempre fiel y con buen semblante, entre sumiso y enamorado, con carácter firme ante los hijos, más bien severa que tierna y bondadosa, a fin de enderezarle en sus principios, vigilante con el servicio para que cumpliera con sus obligaciones y diligente en el gobierno de la hacienda. La soltera, trabajo tenía la soltera, un penoso destino, porque se podía quedar soltera, pero si había una voz de alarma, porque dejaba de ser virgen, enseguida aquello pues era una deshonra familiar, había que abandonar a la criatura a alta hora de la noche y ahí tenemos ya el nacimiento de los expósitos. La monja, esa sería la otra alternativa que tenía la mujer. En teoría, al menos, la monja era colocada en el grado supremo de la mujer por encima de la casada, por cuanto que también se había desposado y en su caso con el Señor. Claro que de hecho una monja cualquiera pues no contaba nada si lo comparamos con las damas de la nobleza. Las marginadas, ¿quiénes eran esas marginadas? Pues las marginadas eran aquellas que se dedicaban a trabajar. Y entre ellas pues teníamos las criadas, en primer lugar, era un ser infeliz, con paga o escasa nula, o apasada con promesas generalmente no se cumplía. La esclava, asombroso pensar que todavía, ahí tenemos a la monja, que todavía existían esclavas, con una religión cristiana tan firme en ese momento. La ramera, la manceba, que era una solución para evitar pues, las penurias de esa época. Las conversas, morisca y gitana. Y por último, la bruja. De tal manera que la mujer del Renacimiento está muy bien resumida en un libro que se llama Casadas, monjas, rameras y brujas. La mujer y la Inquisición. La mujer, como sujeto de derechos y obligaciones, representaba la mitad de la población sobre la cual el Santo Oficio desplegaba su actividad de vigilancia y control, existiendo pues, determinadas peculiaridades en cuanto a su tratamiento con respecto al varón. No siempre se nos presenta como reo cuando examinamos la casuística procesal del Santo Oficio, pues a veces aparece la mujer también como víctima, como testigo, como esposa, como amante, como cómplice, como acreedora, como la veremos, de ciertas prestaciones. Entonces, en función de esto, hoy podemos relacionar a la mujer con la Inquisición de dos formas, en el ámbito del derecho penal y en la vida cotidiana. En el ámbito del derecho penal del Santo Oficio, pues va sobre todo en busca de las mujeres conversas españolas, va a buscar siempre a las mujeres y su relación con el protestantismo, lo que es el luteranismo, va a perseguir la brujería. Otro de los problemas que persigue es la solicitación de mujeres por sus confesores, el problema que había con los confesores y la mujer, que está lleno de chistes y de cositas en la historia. La mujer y su cuerpo ante la Inquisición, todo lo que es el tormento y los castigos físicos. Y luego mujer, sexo y matrimonio. Esas son las 6 cosas que perseguía en el ámbito del derecho penal del Santo Oficio. Y en la vida cotidiana, la feminidad. Aquí perseguía 2 cosas. Bueno, por un lado, esto sí es curioso, habría que decir que había un lado beneficioso del Santo Oficio, que era para aquellas mujeres que se quedaban viudas, que era lo que se llamaba la seguridad social de la Inquisición. Es decir, aquellas mujeres que se quedaban viudas
pues la Inquisición pues, le podía dar cierta ayuda para que pudieran sobrevivir. Y luego está el otro problema, que es el de la mujer, la Inquisición y la moda, por supuesto. Eso estaba también muy perseguido, la forma de vestir. Bien, en función de eso, pues pasamos a ver ahora la mujer, ya concretamos sobre la mujer en Córdoba, la mujer y la cordobesa y la Inquisición. ¿Cómo es la situación de la mujer? Vamos a ver esa situación de la mujer en la sociedad cordobesa, vamos a ver la mujer cordobesa como objeto de la Inquisición y vamos a ver Montilla, y ya llegamos al núcleo, Montilla y su relación con la brujería. Bien, situación de la mujer en la sociedad cordobesa. La mujer cordobesa estuvo ausente de la área de poder político y económico, pero no por ello sus responsabilidades fueron menores, entre ellas, e incluyendo, por supuesto, la maternidad, estaban también las labores domésticas y todo el cuidado de casa. La idea de mujer cordobesa ejemplar era aquella que no solo cuidaba, como la general, no solamente cuidaba la casa y atendía al marido y a los hijos, sino que además se dedicaba a las labores de costura y de hilandería. Y estas manufacturas caseras eran para el autoconsumo o también para la venta exterior y colaboraba de esta forma con su marido en su trabajo. Gestionaba la economía doméstica, pudiendo trabajar fuera de dicho ámbito cuando era necesario y aún contribuía más, ya que aportaba bienes a la unión matrimonial a través de la dote. ¿Cuáles eran los trabajos extradomésticos que hacía la mujer cordobesa? En donde, pues todos los que tenían una cualificación baja, por supuesto, implicaba también una segregación ocupacional. Las ramas más importantes, por supuesto, la doméstica, esa era la prioritaria, con casi el 70%. La textil, industria importante en Córdoba, dedicaba un 11% aproximadamente. El comercio tenía un 10% dedicado a las mujeres. En el comercio, en esta rama, la mujer gozaba de cierta libertad incluso para la mujer casada. La alimentación, el 8% de las mujeres. Profesiones de tipo liberal, partera, sobre todo, el 4%. La hostelera, el 2%. Sin embargo, es cosa curiosa que en Córdoba, en la rama del cuero y cerámica, hay pocas mujeres trabajando. Las mujeres que no se integraban en estos trabajos extradomésticos, pues ¿qué le quedaba? La prostitución. Pero hay una mujer que a mí me llama la atención y en la que yo incluyo a Leonor Rodríguez, que es lo que yo llamo mujer emprendedora. Esta mujer de esta época, pese a todas las trabas labores que se interponían, pues logró filtrarse dentro de ese condicionamiento social y tener iniciativa a emprender negocios. Algunas veces lo hacía con el hombre. En el caso de Leonor no lo hará con el hombre, de ahí que no le podían perdonar. Me refiero con el hombre, con el marido. Y de esta manera su aporte económico era, en el caso de la casada, era importante para la familia, y en el caso de la que estaba viuda, como era Leonor Rodríguez, o soltera, por así decirlo, pues para ella poder vivir. Esta es una mujer que podríamos decir que es la burguesía, que en el siglo XVI, pequeñísima burguesía, está intentando subir. Y esta era, ya lo veremos como esta mujer era de ella. Pues bien, llegamos a la mujer cordobesa objeto de la Inquisición. Desde que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición comenzó a funcionar en Córdoba a pleno rendimiento, el 4 de septiembre de 1482, las mujeres comenzaron a ser objeto de persecución por el mismo, si bien su porcentaje fue menor que el de los hombres. En 1483 se juzga ya una mujer pero por manceba de un clérigo, el famoso tesorero don Pedro Fernández Arcaudete. La proporción de mujeres juzgadas por la Inquisición es menor que la de los hombres. Por ejemplo, en 1492 envían a la hoguera 7 mujeres y 24 hombres, pero todos ellos por herejes judaizantes, nada de brujería. La primera andaluza juzgada por brujería fue en 1563 en Baza, Granada, y fue una morisca. En Córdoba, los delitos por los que se juzgan los tribunales del Santo Oficio más importantes hacen referencia generalmente a los conversos, al protestantismo y a los relacionados con el sexo. Sin embargo, observamos que a mediados del siglo XVI comenzamos a ver ya algunas mujeres acusadas de hechicería y brujería, llamándonos la atención la gran cantidad de casos que hay en Montilla. Para eso hemos acudido al libro de nuestro compañero, ya fallecido, Rafael Gracia Boy, donde está todo el auto de fe y causa de la Inquisición en Córdoba. Montilla y su relación con la brujería. Montilla, cuna de hechiceras, fue una destacada villa perteneciente al distrito inquisitorial de Córdoba. Aunque existieron multitud de causas abiertas bajo la acusación de hechicería en el conjunto de reinos de Córdoba, esta villa fue un excepcional escenario de lances supersticiosos practicado casi a diario. Si bien la morisca granadina fue la primera a la que nos hemos hecho referencia, después tuvieron lugar en Montilla unos hechos de mayor envergadura. Los padres jesuitas de la localidad, alarmados,
pusieron en conocimiento del Santo Oficio la existencia de más de 50 hechiceras. Parece ser también ahí que hay un problema de que se cuelan ciertas mujeres en el convento de los jesuitas, se arma un alboroto tremendo y los jesuitas tienen que justificar el problema de que hay muchas hechiceras. Cuando la Santa Inquisición, pero eso se nombra muy de pasada, cuando la Santa Inquisición comenzó a investigar, propuso que los confesores incitasen a los sospechosos a autodelatarse bajo promesa de libertad. Fue entonces cuando una joven cristiana vieja, llamada Inés de Venegas, confesó muy pormenorizadamente cómo la habían inducido a hacer pacto con el demonio, acudir a aquelarre, untarse en ungüento y volar por el aire, narrando todo este tipo de detalles de otras compañeras y sus actividades prohibidas. Esta resonancia brujeril, como bien mencionara Gracie Boy, que todos los que lo conocimos tenían un cierto ironía siempre y gracejo, pronto puso la voz de alarma en el Santo Oficio y la actividad inquisitorial se tornó intensiva. El resultado obtenido fueron numerosas acusaciones y confesiones de supuestas hechiceras e incluso inculpaciones de brujería al noble cordobés don Alonso de Aguilar. Tal fue la credulidad de los inquisidores de la existencia de un verdadero nido de hechiceras en aquella localidad que escribieron al Consejo de la Suprema para solicitar que la visita anual inquisitorial se circunscribiera en exclusiva a la villa de Montilla y sus alrededores. A la altura de 1572, el vivo interés del Santo Oficio recayó sobre este municipio y encausaron a algunas de las hechiceras, que son las que no vamos a estudiar, pero entre ellas está Leonor Rodríguez. Fijaros cómo hay muchas, sin embargo, esta es la que no ha llegado a nosotros. Estaba Leonor Rodríguez Las Camachas, estaba Catalina Rodríguez, estaba Mari Sánchez, La Roma o La Coja, Mayor Díaz, Isabel Martín, Isabel Hernández, La Lozana, Marina de Virzuela e Inés de Venegas. Es decir, había bastantes brujas. Estas mujeres parecían ser muy activas en sus prácticas mágicas y sus acciones no pasaron desapercibidas. Aunque ninguna de las acusadas mencionó abiertamente su relación con el resto de incoadas, se pudo apreciar la descripción de varias prácticas comunes en todos los casos y todos los testimonios hicieron clara referencia tanto al aprendizaje como a la enseñanza de tales hechicerías en cuyo entramado siempre estaba envuelta la Camacha. Salto un montón de cosas y vamos a entrar ahora ya en la otra parte, la brujería, el tercer factor. Hemos visto la Inquisición, la mujer, y ahora vamos a ver ya el elemento mágico, la brujería. Lo primero que tenemos que saber de brujería es, pues, qué se entiende por bruja, qué se entiende por hechicera, la brujería y la Inquisición, y la brujería en la literatura del Siglo de Oro. Si tuviéramos que definir la magia, pues ya diríamos que la magia es el arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Entonces, el concepto de maga, bruja y hechicera acarrea muchas complicaciones para diferenciarlas. Tendremos que acudir a los diccionarios, sobre todo para ver qué acepciones. Vamos a ver lo que nos dicen de ellas. De mago, pues personas que realizan operaciones de magia. Personajes fantásticos de los cuentos, etcétera, etcétera. De brujo, ¿qué nos dicen? Personas a las que se atribuyen poderes mágicos, generalmente malignos y debido a un pacto con el diablo. ¿Y qué nos dicen? Mujer vieja, desastrosa, etcétera, etcétera. Hechicero, ¿qué nos dicen? Persona que pretende conocer el futuro y las cosas que están fuera del alcance de los sentidos de la inteligencia y ejercer un poder sobrenatural, generalmente maléfico, sobre cosas o personas valiéndose de palabras, signos y objetos. Como vemos, los límites no están muy claros y en determinados personajes encontramos cualidades de hechicera y cualidades de bruja. Lo que sí está claro es que tanto una como otra forma parte de la bruja. Pero, ¿cómo nos llega a nosotros, a través de la literatura, la bruja? Marisol, ¿cómo nos llega la bruja? ¿Qué nos dice el coloquio de los perros? ¿Cómo era la bruja? ¿Cómo nos la presenta? Pues el coloquio... Sí, y lee lo que se dice de la bruja. El coloquio de los perros, título por el que es más conocida, aunque su título real es novela y coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, perros del Hospital de la Resurrección que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maude. Es una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. La consideración de esta pieza como una novela independiente dentro de las novelas ejemplares es problemática, ya que el coloquio es en realidad un texto que uno de los personajes de la novela anterior, El casamiento engañoso, da a leer a un amigo. Así pues, en cierta manera, ambas novelas forman una unidad. Escenifica la conversación entre dos perros, llamados Cipión y Berganza, que guardan el citado Hospital de la Resurrección de Valladolid, en cuyo solar se encuentra hoy la Casa Mantilla. Al comprobar que han adquirido la facultad de hablar durante las noches, Berganza decide contar a Cipión sus experiencias con distintos amos, recorriendo lugares como Sevilla, Montilla y Granada, hasta llegar a Valladolid.
El relato de Berganza está construido según los principios estructurales básicos de la novela picaresca: principio de viaje, principio de servicio a varios amos, etc. Mediante el contrapunto de los comentarios del otro perro, Cipión, Cervantes cuestiona algunos de los presupuestos y las técnicas de la picaresca, a la vez que reflexiona sobre las relaciones entre la literatura, la verosimilitud y la realidad. Bien, ¿qué nos dice el Coloquio de los Perros sobre la bruja? Cuando recuerdan ustedes la escena en que se pone mucho ungüento, se queda tirada, el perro cuando despierta la ve. ¿Y cómo nos describe esa bruja? ¿Te refieres a lo del ungüento? No, me refiero a la bruja cuando dice era una persona, una vieja. Ya. Era más larga de 7 pies. Exactamente. Ella era la más larga, ella era larga de más de 7 pies. Toda era notomía de huesos, cubiertos con una piel negra, vellosa y curtida. Con la barriga, que era de badana, se cubría las partes deshonestas y aún le colgaba hasta la mitad de los muslos. Las tetas semejaban 2 vejigas de vaca, secas y arrugadas, denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva y entablada, desencajados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, angosta la garganta y los pechos sumidos. Finalmente, toda era flaca y endemoniada. ¿Qué diferencia de las brujas también clásicas? Que las presenta de otra forma, pero sin embargo, esa es lo que nos ha llegado a nosotros a través de la literatura de cómo era la bruja. Pues bien, pasamos al segundo punto. ¿Qué diferencia ya entonces hay, para tenerlo claro, entre bruja y hechicera? Pues bien, brujería, ahí tendríamos que acudir, por supuesto, a Julio Caro Baroja. Caro Baroja, que está interesado en esta temática, distingue perfectamente entre brujería y hechicería. En la primera dice hay relación entre la bruja y el demonio. En la segunda no, en la hechicera no. Pero ambas son consideradas como superstición a perseguir, aunque el papel de la Inquisición en los casos de brujería fue mucho más limitado de lo que comúnmente suele creerse. Porque hasta el principio del siglo XVI en España fue un delito que incumbía a las autoridades civiles y estaba castigado con la hoguera. Esa diferencia, según Julio Baroja, entre hechicera y bruja, está en lo siguiente. La hechicería la relaciona con la práctica solitaria y la urbana, mientras que la brujería la relaciona con la práctica comunitaria y rural. La hechicería invoca al diablo en sus rituales mágicos. La bruja adora al diablo, ante el cual ha jurado obediencia e instigada por él debe practicar todo el mal que pueda. Por tanto, tenemos claro que la diferencia entre bruja y hechicera es que la brujería hay una adoración del demonio, mientras que la hechicera no. La hechicera lo invoca para conseguir, con sus ungüentos y con sus cosas, que se produzca lo que quiera, generalmente el amor entre un hombre y una mujer, muchas veces. Entonces, la diferencia entre una y otra está sencillamente en ese pacto del diablo, en ese pacto con el diablo. En la hechicera no. Lo que pasa es que hay una confusión, inclusive Cervantes lo hará en el Coloquio de los Perros, que confunde y habla de bruja, y llama a la Camacha como bruja, cuando la Camacha no fue bruja, fue hechicera simplemente. Pues bien, seguimos. Brujas, hechiceras, pero sobre todo mujeres. Todas ellas, brujas, hechiceras, magas, comparten rasgos en común, tal y como hemos podido comprobar, pero también cada una de ellas está marcada por los signos de la época en que fueron esposadas. Jóvenes o bellas, jóvenes o viejas, bellas o feas, mortales e inmortales, todas configuran un universo aparte, especial, un universo femenino que encuentra en la magia un pretexto para escapar de la realidad que estaba viviendo. La realidad era el sometimiento en que estaba ella. Bien, y pasamos, bueno, ahí he puesto varias imágenes, pues pasamos rápido, sobre la brujería. Bien, y pasamos a ver brujería y la Inquisición española. Hay que decir que el delito de brujería es la herejía femenina por excelencia. Muchísimo se puede hablar y escribir todavía acerca del mismo, a pesar de que sobre ello pues ya ha habido bastante. Este era uno de los casos que los condicionamientos de tipo geográfico se hacen más patentes, existiendo el fenómeno de brujería en su versión de zona europea y americana húmeda y fría, y otro tipo de bruja en las zonas cálidas. La herejía perfecta era el pacto de adoración, como he dicho antes, al demonio, tanto expreso e implícito.
La Inquisición supo unificar los criterios para su persecución, prescindiendo de las manifestaciones externas y buscando el elemento que diferenciaba la herejía propiamente dicha de las meras supersticiones, aunque sobre ellas también recayera el peso inquisitorial. Eso está en el pacto de adoración al demonio, expreso o implícito, que es donde estaba la herejía. Es decir, que la herejía para la Iglesia estaba en esa adoración. Por eso, como veremos luego, hay muy poca, aunque la historia, la leyenda negra no haya dicho que se han matado muchas, vamos, que se han quemado muchas brujas, la casa de brujas fuerte fue en Europa, por otros motivos. Pero la casa de brujas aquí en España fue menos, porque aquí los tribunales del Santo Oficio intentaban que hubiera la adoración al demonio. Si no había adoración al demonio, se la quitaban del medio y decía hechicera. Eso lo veremos luego. Textos sobre la brujería, pues hay que decir que el texto más importante sobre la brujería, el famoso Maleficarum, llamado Martillo de la Bruja, que es el tratado más importante que se ha publicado en el contexto de la persecución de brujas y de la historia brujeril del Renacimiento. Es un exhaustivo libro sobre la casa de brujas que luego de ser publicado en Alemania primero en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones y se difundió por Europa y tuvo un impacto profundo en los juicios contra la bruja en el continente por cerca de 200 años. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la famosa Casa de Brujas Europea que alcanzó desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. En el fondo, hay más libros, pero he puesto este nada más como ejemplo. En el fondo no se trata más que de la plasmación de la filosofía imperante desde la Roma clásica, consistente en considerar jurídicamente la fragilidad del sexo femenino, que se encuentra reflejada no solo en la legislación y la práctica inquisitorial española, sino en todos los libros jurídicos anteriores a la fundación del Santo Oficio. Es decir, que es algo que nos viene de dentro. Bien, y delitos de brujería y hechicería, distinto tratamiento procesal. El delito de brujería y de superstición tenía un tratamiento procesal diferente de otros, y la Inquisición hispana se debatía entre la incredulidad y el miedo hacia la encausada, si bien hay que hacer constar que en el caso español predominó la primera sobre el segundo, a diferencia de lo que sucedió en los países germánicos y anglosajones. Aún así, se temía, por ejemplo, que el tormento fuera con ella ineficaz al ser capaz de superarlo mágicamente con la ayuda del diablo. Hay que decir también que hay diferencia entre España y el resto de Europa. Parece que la brujería fue un fenómeno circunscrito a la zona norte de España, Navarra, Vizcaya, Asturias, Galicia, Pirineos y con menor intensidad en otras zonas. Estas prácticas son de un fenómeno restringido en zonas apartadas y montañosas, donde hay elementos más fuertes de crisis económica y social. El demonio se hace responsable de esos malos y la bruja actúa como instrumento. Para algunos autores, la Inquisición, la estadística demuestra que en España se juzgaron casos de brujería, pero rara vez se quemaban brujas debido a la meticulosidad de la Inquisición. En el resto de Europa, la caza de brujas era un asunto de justicia ordinaria y las víctimas fueron cuantiosas. Según Ricardo García Carcel, entre 1550 y 1700 fueron juzgadas por brujería en España 3.532 personas. Los tribunales que juzgaron más fueron Sicilia, recordad que pertenecía a la zona de España, Logroño, Valencia y Zaragoza. Pero de todos ellos se condenó a la hoguera solamente al 1%. En fin, hay más datos insistiendo sobre esto, pero lo vamos a dejar para que no se haga esto muy pesado. Y vamos a pasar rápidamente a ver la brujería en la literatura del siglo de oro, que ya hemos dicho algunas cosas. Dice, el elemento mágico se encuentra por todas partes durante el siglo de oro, incluso en la literatura, y Miguel de Cervantes supo tratar de esta temática magistralmente. La obra más importante de Cervantes, a la que ya hacía alusión Maribel en la presentación, El Quijote, es una fiel representación de la sociedad española de su tiempo, para ellos también, pero para encontrar a uno de los personajes más típicos de la literatura y de la vida española de la época, como era la bruja, tenemos que aventurarnos en las páginas de otras obras como El Trato de Argel, los trabajos de Priscila y Sigismunda y sobre todo, como ya ha referido también Marisol, El Coloquio de los Perros. Las brujas y hechiceras, viejas poseedoras de secretos y fórmulas mágicas en la literatura del siglo de oro, están relacionadas con el amor y el desamor, como la célebre Celestina, es decir, que es una continuación de la Celestina, una palabra. Pues bien, y pasamos ya a los datos. Bien, las novelas ejemplares, el coloquio, que ya lo he dicho, vamos a ir un poquito más rápido y vamos a pasar ya al personaje central. Leonor Rodríguez, la Camacha Montilla. Todo esto que he dicho es vamos a llamar la introducción, pero para que comprenda cómo esas tres cosas se unen en Leonor Rodríguez la Camacha. Hay muchos escritos, yo no voy a aportar nada nuevo, porque se ha escrito mucho sobre Leonor Rodríguez la Camacha, desde los trabajos de González de Amesúa y de Astrana Marín, hasta los que yo considero que ya son más
más certeros, como el del peruano Raúl Pérez Barrenechea, que escribe Cervantes, La Camacha y Montilla en el Boletín de la Real Academia en el 1950, el de Rafael Gracias Boy, Brujas y hechiceras de Andalucía y Córdoba, en 1991, lo tenemos ahí. Luego el de Enrique Garramiola, para mí es el fundamental, también académico nuestro, y cronista de Montilla, La Camacha Cervantina, de la leyenda a la realidad, Montilla, 1998. Yo me he leído todo esto y yo pienso que este es el fundamental, el que nos deja aclarar, porque hace un estudio de todos los personajes alrededor de la Camacha, de la familia, en fin. Lo tienen ustedes ahí en la portada. Y luego hay una doctora joven, que es Rocío Alamillo Álvarez, que hace poco, no sé si tú la conocerás, que hace cuestión de poco ha leído, tú quizás la conozcas, que ha leído la tesis doctoral sobre brujería en Andalucía, que tiene dos artículos, uno más importante a mi modo de ver, otro es más bien divulgativo. El primero es entre brujas y hechiceras, la Camacha, y el segundo, que es la hechicera de Montilla, saber imaginar y transmisión oral en el siglo XVI. Este para mí es fundamental también. Bien, y vamos a ver qué sabemos de datos históricos. Vamos a la realidad de datos históricos. Voy a poner unos cuantos, hay muchos, he hecho un resumen de los más importantes. Nace en 1532 en Montilla, cuna de muchas hechiceras, como hemos visto en el siglo XVI. Los abuelos paternos son Antón García Camacho y Leonor Rodríguez. Los padres son Elvira García y Alonso Ruiz Agudo. Se casa con Antón García de Bonilla, que murió porque, según dice, lo volvió loco. Tuvo dos hijos varones, uno de ellos lo volvió también demente como su padre, y muere en 1585. Hay que decir que esta mujer conocemos bastante más también por el auto de fe, conocemos bastante. Aprende el arte de la hechicería, ya que ella no es bruja, eso que quede bien cerrado, en Granada, en el año 1567, que es cuando se va allí a aprender ese arte de hechicería. Bien, mi opinión personal es que queda viuda, tiene que buscarse solución para poder vivir y va a lo que era más cómodo, a aprender ese arte de hechicería para poder sacar de ello un dinero. Fue, según dice, una pedagoga de hechicera, su laboratorio es muy completo, puede hablar de todos los ungüentos que nos hace referencia el coloquio de los perros, todo lo que se empleaba. Sí, lo del ungüento. Sí, que es también, porque para que veamos qué tipo de ungüento es, que no es ni más ni menos que las plantas alucinógenas y cosas de este tipo, pero en fin. Este ungüento con que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierbas en todo extremo fríos y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los niños que ahogamos. Y digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos en untándonos con ellas y quedamos tendidas y desnudas en el suelo, y entonces dicen que en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer mudamos forma y convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera y allí cobramos nuestra primera forma y gozamos de los deleites que te dejo de decir por ser tales que la memoria se escandaliza en acordarse de ellos. ¿Eso pasaría así, brujería? La lengua huye de contarlos y con todo esto soy bruja y cubro con la capa de la hipocresía todas mis muchas faltas. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Brujería, hechicería, los ungüentos, plantas alucinógenas, etcétera. Cuando nos salimos fuera, hacemos la aquelarre y ahí nos convertimos en brujas. Esa es la diferencia. Bien, tenía una fortuna, ojo a esto, tiene una fortuna que hereda de la familia, tiene 2 tiendas, un mesón, a la que se unía también el producto de su trabajo como hechicera. Los padres jesuitas de Montilla la delataron y entraron en prisión en 1570. Testificaron contra ella 22 vecinos de Montilla, así que ahí entramos en la envidia. El 8 de diciembre de 1572 salió en público auto de fe, tuvo que hacer en Montilla y en Córdoba, recibió 100 azotes en cada uno de ellos y le quitaron todo lo que tenía. Y fue echada durante 10 años, no pudo entrar en Montilla. Dicha causa de fe nos da abundante información de su biografía y prácticas mágicas. Fue condenada por hechicera, invocadora de demonios, no por bruja. No fue condenada a la hoguera, sino a recibir 100 azotes, lo que decía antes, y otros tantos en Montilla. Fue condenada a destierro de Montilla durante 10 años. Se le ordenó que sirviera en un hospital de Córdoba durante 2 años y tuvo que pagar una importante cantidad de dinero al tener un considerable patrimonio. Por eso se quedaron con ella. La otra, la mayoría, la mandaron a Montilla y a ella le sacaron todo el dinero.
Y ahora viene la segunda parte, por lo que yo digo que es una mujer emprendedora. Se establece en la ciudad de Córdoba y comienza nuevos negocios, por lo que tuvo que hipotecó lo que le quedó de allí de Montilla, lo hipotecó y aquí comienza una nueva vida. Se traslada 3 veces de domicilio en 3 collaciones distintas, llega a vivir hasta en la collación de Santa María, en la catedral. Así que va subiendo, ya intentando subir. Tuvo buena posición económica porque cambió de Córdoba, como he dicho, hasta en 3 ocasiones de vivienda. Vivió del surarriendo e incluso de la usura, porque también practicaba la usura. Bien, perdón, me quedaba una atrás, que es que muere ya en el año 1585. Perdón, sí, 1585. Bien, eso es lo que sabemos. ¿Qué sabemos ahora? Ahora esos datos, esa realidad histórica, llega a la literatura y a finales de 1591 llega Cervantes a Montilla, permanece hasta el verano de 1592 como recaudador de impuestos. Parece ser que se establece en el mismo mesón que había sido de ella. Allí oye hablar de esa, que ya no estaba, por supuesto, ya había muerto hacía 6 años, pero oye hablar de las hazañas de esta hechicera y las conversaciones quizás exageradas sobre la Camacha, que tan solo hacía 6 años que había fallecido, le llamaría la atención y años después, en 1613, publica El coloquio de los perros, una de sus novelas ejemplares donde recoge dicha figura histórica, convirtiéndolo ya en literatura. Ya saben ustedes que el casamiento de Cañoso y el coloquio de los perros está en cierto modo unido. Ya se ha dicho lo que es el coloquio de los perros. La figura de Leonor Rodríguez queda exaltada, y ahora vemos, cuando quiera, queda exaltada y sus capacidades mágicas sobrevaloradas y sobreelevadas con la obra de Cervantes, especialmente cuando nos presenta cómo era la Camacha. Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron la Camacha de Montilla, que fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las Medeas, de quien he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras. Remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Cubría las viudas que con honestidad fueran deshonestas. Descasaba las casadas y casaba las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer berros en una artesa era lo menos que hacía, ni el hacer ver en un espejo o en la uña de una criatura los vivos o los muertos que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales y que había servido de un sacristán 6 años en forma de asno, real y verdaderamente, lo que yo nunca he podido cómo se haga. Porque lo que se dice de aquellas antiguas magas que convertían los hombres en bestias, dicen los que más saben que no era otra cosa sino que ellas, con su mucha hermosura y con sus halagos, atraían a los hombres de manera a que las quisiesen bien y los sujetaban de suerte, sirviéndose de ellos en todo cuanto querían, que parecían bestias. Bien, ahí vemos cómo está ya sobrevalorando a la hechicera. Es decir, ahí empieza ya el inicio de la leyenda. Es decir, que Cervantes, por un lado, coge el personaje de la hechicera, la convierte en bruja y va a comenzar la leyenda. Leyenda. En el siglo XVII aún resonaban los ecos hechiceriles de la Camacha, lo que dio lugar a una tergiversada versión, que ahora cuando eso lo lee, sobre la prisión y procesamiento por la Inquisición de don Alonso de Águilar, hecho que será recogido ya en los casos notables de la ciudad de Córdoba. Parece ser que un jesuita oye también, como fue los jesuitas donde se entabló todo esto, pues oye la versión esta de la Camacha, eso lo recogen a su vez ya los Ramírez de Córdoba, etcétera, y se convierte en uno de los casos de notable de la ciudad de Córdoba. Y verán ustedes ahora cómo ya no se habla de la Camacha, ahora se va a hablar de las Camachas. Ya empieza a cambiar. Cuando quiera. Siendo mancebo ya para casarse, hubo grande competencia sobre quién se había de casar con él, por su mucha riqueza, nobleza y valor de su persona. Al fin, una señora muy principal, deseando casar a don Alonso con una hija suya, determinó hablar unas grandes hechiceras de Montilla llamadas las Camachas. Encargóles el negocio prometiéndoles, si salían con su pretensión, pagárselo muy bien. Ellas se lo prometieron
y dando y tomando sobre el caso, se resolvieron en convidar a don Alonso para un jardín suyo y que estuviese allí la señora. Las malas hembras no la avisaron en qué forma había de entrar don Alonso, y con este descuido viólo entrar en forma de un hermoso caballo. Cuando ella lo vio, espantada, comenzó a dar gritos y quedóse amortecida. Volvió con algunos remedios que le hicieron y comenzó a quejarse de las malas mujeres y a publicar y descubrir lo que estaba secreto. Bien, se mete la Inquisición para averiguarlo, pero como era noble, inmediatamente lo dejan. Y ahora viene el segundo caso que ocurre con don Alonso de Aguilar, es decir, otra vez vuelve a Montilla. Parece ser que, claro, tengan ustedes en cuenta que los mesones, como decía antes, va unido a la prostitución. También parece ser que este hombre deja embarazada a una, entonces todo eso se está mezclando y todo eso sale a si vuelve otra vez a Montilla y vuelve a ocurrir otra cosa. Sucedió pues que haciéndose en Montilla unas fiestas, fueron muchos caballeros de Córdoba a ella y rogado de todos fue don Alonso, los cuales fueron a visitar a las camachas y ellas le rogaron que, acabadas las fiestas, llevasen a don Alonso una noche a su casa, porque era cosa que le importaba mucho. Los caballeros se lo prometieron y así, por engaños, lo llevaron una noche. Estuvo el pobre caballero harto inquieto y sobresaltado. Parecía que el corazón le decía lo que había de suceder de aquella visita. Claro, dejó embarazada a una. También hay que saber que la madre de esa, pues lo que quería era unirlo a su hija con un alto noble. Es decir, ahí se mezcla todo. Bien, pues ahí tenemos también la continuación de la leyenda. Ven, ahí está el libro del caso notable de Córdoba. Y, bueno, lo que he dicho ahí, en este texto de los casos nobles se refiere a una gran hechicera de Montilla llamada Las Camachas y comienza la leyenda. Esas leyendas se van a ir transmitiendo oralmente y así llega hasta hoy. Nos llega hasta hoy, se le pone el restaurante el nombre de Las Camachas, allí no, por supuesto, allí no estaba, el mesón de la Camacha estaba en el interior de Montilla, y sobre todo esto se complica cuando también el Tercer Milenio hace un programa en el mesón de Montilla, que van allí y dicen que allí oyen cosas extrañas. Entonces, todo esto tenemos la leyenda de Las Camachas. Conclusión. A mi modo de ver, he puesto una serie de conclusiones. Desde el punto de vista histórico, la Camacha es simplemente una mujer emprendedora de su época. Para mí eso ha quedado clarísimo. Crea ilusiones con sus hechizos para huir de una sociedad donde la apariencia y el honor juegan un papel de enorme importancia. La Camacha es, segunda cosa importante, la Camacha es hechicera, no bruja, como ya empieza Cervantes a llamarla. Fue condenada por hechicera e invocadora de demonios. Y claro, como tenía dinero, las penas se le imponen, a las otras no, éramos pobres. Fue Cervantes quien crea su fama de bruja a través de su obra literaria. La descripción de la bruja simantina es una mezcla de fantasía y realismo. Literatura y leyenda contribuyen a la inmortalidad de la Camacha. Fin, y perdonen ustedes que me haya pasado. Mucho agradecido a Marisol y perdonen porque me parece que me he pasado de sobra, pero tenía que darle una visión, quería darle una visión completa, luego ya cuando salga publicado estará ahí. Pues muchas gracias por su paciencia en atenderme.